Ya, mi padre se llamaba Ramón Reyes Espinosa y conoció al Señor de la manera que muchos no creerían seguramente. Mi padre era un hombre pendenciero y por pendencias cayó a la cárcel. Entonces, ahí en la cárcel le predicaban el Evangelio, le regalaron también un testamento. Él no lo tomó en cuenta porque era un hombre católico, acérrimo católico, rezador. Se decía él, porque él rezaba, en fin, era un mundano empedernido, corredor de caballos y qué sé yo. Entonces estaba en la cárcel y ahí le regalaron un testamento. Salió de la cárcel, se volvió a su casa aquí a Los Juncos, ya estaba casado con mi madre, y un día cantando a la orilla del fuego, porque en ese tiempo no habían estufas, no se conocía nada, desde que a la orilla del fuego estaba cantando cualquier cosa mundanal. Y mi mamá le dice, déjese de cantar basura, ¿para qué canta tantas esas cosas? Mi padre contesta, bueno, me callaré, mamita. Y a esa hora el Señor le colocó en la mente del libro que tenía guardado 5 meses, un Nuevo Testamento. Y se paró de un salto y fue a buscar su libro. Y empezó a leer el Nuevo Testamento. De allí, cuando ya entendió que el Evangelio era del cielo, del poder de Dios, y empezó a llorar. Entonces le decía a mi mamá, me hace llorar la luz vieja, la luz, porque tenía un chonchón, como se llamaba en ese tiempo antes, una cosita a parafina, y esa parafina da alto humo, y él le echaba la culpa a eso, que a él le dolían los ojos y lloraba, pero era la palabra del Señor. La segunda noche siguió con eso y lloraba, empezó el arrepentimiento en su vida, según lo que él contó, muchas veces le escuché su testimonio. ...80 y esa madera la teníamos lista ya para armar el templo cuando vino el fuego y le quemó la casa a mi hermano encargado de obra y el templo y la madera del templo que estaba a la orillita de la casa se quemó con todo, perdimos todo, no se nos quedó nada, ni libro de acta, nada, así que se nos quemó todo. Bueno, aquellos años salíamos nosotros a gira. Aire libre, predicábamos el Evangelio en las alturas. Cuando íbamos a los Comitrios, Venían los hermanos de allá, pasaban para abajo, se íbamos caminaban muy lejos para allá. de muy por ahí en esa altura, ahí predicábamos el Evangelio, en el Eucapio. Y así llegábamos a la altura de Trentrel, ahí hacíamos otros puntos de predicación. Y así a llegar hasta en el templo de donde estaba el hermano Mateo Cárdenas. Ahí llegamos. Esas caminatas hacíamos en el nombre del Señor.
Y calculé no era nada, sino que como se topó con él y conversaron, así que... Y el hermano Carlos prometió hacerle una visita. Y vinieron los hermanos de Loncovitrío. Vinieron a visitarme. Y la señora hermana, que desde ahí se entregó al Señor, tuvo un par de días más y el Señor se lo llevó. Así que de ahí ya comenzó la obra, en esos años. Y siguieron según visitando, después le calculé, y más o menos el 48 ya calculé, se entregó al Señor, igual. Y en los años 50 ya fue visitado ahora por la congregación, y ahora calculé, lo nombraron como encargado de obra, y de ahí empezó la obra en Las Quilmapos y fue nombrado ya como local Las Quilmapos en esos años. Así que de ahí comenzó. Y empezaron los hermanos a llegar, y en ese tiempo igual mi papá, que en paz descanse igual, también llegó al Señor. Era un muchacho joven, se entregó al Señor en esos años igual. Así que la obra de ahí comenzó. Ya por el pastor Cuanto Valdera en ese tiempo, muchos años atrás. Y siguió la obra caminando, perseverando, y llegó un tiempo que decayeron los hermanos. Decayeron, hubo un tropiezo, y la obra como que se fue abajo. Pero quedó un remanente que quedaron 3 hermanos, 3 ancianos, que ellos siguieron haciendo sus cultos los días domingos, por años, esos 3. Yo llegué al Evangelio ya con 50 años, cálculo que por las personas, pero algo de 50 años, ¿no? Por enfermedades. Tenía ese tiempo 3 hijos, ¿no? Después, bueno, mi grupo 8. Y el Señor de ahí me levantó, que ya no tenía esperanza en los médicos, un mes en la cama. Tampoco me servía nada, pero de ahí el Señor tuvo misericordia y me levantó hasta los días de hoy. De ahí estoy en el Evangelio, siguiendo de primera. Fue medio difícil porque mi esposo no era arrepentido. Bien dificultades para llegar a la iglesia. Pero como el Señor puede todas las cosas, hacía los años también. El Señor lo levantó y siguió el Evangelio. Por ahí anduvimos juntos trajinando el Evangelio con mi familia, mis niños. Yo de niños chicos, todos los llevaba a la iglesia. Todos. Y en ese tiempo lo dirigía el pastor. Yo fue un tan buen enseñador. Y el encargado de la iglesia era igual, le gustaba trabajar mucho en la obra de Dios. Por ahí anduve ayudando a visitar enfermos en las noches,
predicando, me sacaban al aire libre. También me dejaban en la iglesia para que yo haga las reuniones. Mi familia tenía a mi mamá en el Evangelio por misericordia de Dios, una tía, 2 tías, y por ellas conocí el Evangelio, gracias al Señor, teniendo yo ya 28 años tendría, cuando llegó mi mamá al Evangelio. Y yo me casé muy jovencita, tenía 16 años, y me gustaba el Evangelio, pero no lo podía hacer porque mi esposo no lo permitía. Y después me invitaron a una vigilia y ahí recibí la palabra del Señor. Me quedó grabada donde cuando, como se dice, el fin del mundo, que va a correr la gente de monte a mar y no va a encontrar quien le predique la palabra porque el Señor va a levantar su iglesia. Y también escuché de que no había que temerle al hombre porque solo tiene poder para matar la carne, pero más el alma vive con Cristo. Pero eso no es tan importante, lo importante es estar con Dios. Y de esa época le hemos servido al Señor, por supuesto, como toda persona, muchas veces en alto y en bajo. Pero nunca hemos renunciado a decir hasta aquí llegamos. No, hasta el día de hoy estamos sirviendo los dos, estamos sirviendo como si hubiéramos empezado ayer. Hemos pasado procesos en la iglesia porque esa iglesia pequeña hoy día no existe. Tuvimos que construir otro local y en ese otro local fue guía el pastor Godoy, que hoy día es pastor. Y bueno, y de ahí hemos caminado, hemos ayudado en las construcciones, cocinando, y ahora nos tocó para hacer el templo grande, mucho trabajo. Y bueno, estamos, todavía nos queda por delante algo, y yo sé que Dios nos va a ayudar para terminar lo que hay que hacer. Y el Señor nos ayude para que Él nos afirme y podamos terminar. Como decía mi esposo, hemos caminado. Cuando yo recién empecé, mis niños eran pequeños, mi hija, la Mariela, todavía no caminaba. Y corríamos, éramos jóvenes de verdad, pero me acuerdo que arreglaban las calles de Entre Lagos y yo me desesperaba para llegar a la iglesia, porque ese era el amor que había. Y corriendo con mi hija al hombro y mis otros niños al lado, caí a un foso con mi niña, traté de que no se golpee y lo saqué y me vi sucia, pero yo dije, yo no me vuelvo. Me sacudí y seguí, pues llegué a la iglesia un poco embarrada, pero yo creo y confío que ese era el amor de Dios, porque si no me hubiera vuelto y me hubiera quedado en mi casa tranquila. Pero no, yo seguí adelante y siempre me recuerdo que era duro
porque había que llevar en ese tiempo, no estaban los coches, no estaban las cositas, era para poner el... Había que acarrear a los niños al hombro. Él ha sido fiel. Pese a todas las dificultades, él ha sido fiel. Siempre cuando vengo para acá a compartir con los hermanos un servicio al Señor, pese a que vemos poquito, a veces estoy solo personalmente, me aferro generalmente a este versículo que está ahí en nuestro respaldo, en nuestra iglesia, que dice mucho. Y son promesas del Señor que Él prometió siempre estar con nosotros.